esta información, por supuesto, aquí en Telediario Vespertino, y como ya se los habíamos anticipado desde el inicio de este espacio informativo, tenemos ya aquí en este estudio al secretario de Educación aquí en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, a quien recibimos con mucho gusto esta tarde. Secretario, buenas tardes. Muy buenas tardes, David, Priscila, un gusto estar con ustedes. No, el gusto es nuestro que nos acompañe, y sobre todo de un tema tan esperado, donde ha habido polémica, ha habido mucha confusión por parte de los padres de familia y sobre todo miedo y angustia. Este miedo, ¿no?, que está latente, estamos en la tercera ola de contagio, por supuesto que los padres de familia tienen miedo, quieren saber con exactitud cuáles serán los filtros sanitarios que se están implementando para este siguiente lunes 30. Es natural, Priscila, estoy de acuerdo que el virus sigue presente, seguimos con el riesgo, no ha desaparecido. Por eso es muy importante entender que estamos tomando una decisión no en términos absolutos, es decir, no damos por descartado el riesgo, pero sí estamos equiparando procurando un equilibrio entre la salud mental de los niños con la salud física. Creemos que es plenamente compatible. En Jalisco lo hemos demostrado a través de la presencialidad que hemos tenido en el ciclo escolar pasado. Podemos tener presencialidad en las escuelas con mucho cuidado y con pocos infectados, y sobre todo a la fecha no tenemos una cadena de transmisión dentro de una escuela, a pesar de que cerramos con el 98% de las escuelas abiertas, con el 64% de escuelas utilizando los grupos de seguimiento académico, y también tenemos información internacional. A nivel internacional está claro que los sistemas educativos no son las principales fuentes de infección, es decir, una escuela que tiene normas, protocolos, que los niños, los jóvenes lo respetan y que por lo general siempre hay un adulto que está vigilando su cumplimiento, y hay que decirlo, también los niños se han portado muy bien, los jóvenes. Cuando nuestro equipo de 1,200 supervisores sale a visitar a las escuelas públicas y privadas, ha comentado que en la inmensa mayoría de las veces el niño, la niña utilizan muy bien el cubrebocas y se mantienen seguros en las escuelas. Y en ese sentido, secretario, ¿podría recordarnos cuáles van a ser los protocolos? ¿Cómo va a ser este mecanismo ahora que regresen ya a partir de lunes a clases? Con todo gusto. Hay 3 elementos esenciales y de fondo está un concepto muy claro. Los 3 elementos los conocemos todos: el uso correcto del cubrebocas, el distanciamiento social, y están en áreas ventiladas. ¿Y qué es lo que está de fondo? Procurar que respiremos lo que alguien más ha respirado, no estar en lugares donde el dióxido de carbono, que no es que esté en el dióxido de carbono el virus, pero eso denota que el aire no ha circulado. Si procuramos estar con estos elementos al pie de la letra, tenemos la tranquilidad de que vamos a permanecer sanos. Y bueno, dentro de esta tranquilidad, entonces, para tener este panorama amplio y respetando la distancia, van a estar las butacas separadas con tantos metros determinados. En algunas imágenes veíamos incluso como una pancarta, una cubierta, ¿no?, de plástico, o no va a ser así. Los niños van a traer de cubrebocas esta parte que es la careta, exactamente, gel antibacterial en el salón, cada determinado tiempo se lo van a pasar los maestros para que se froten sus manos, además de lo que ya mencionó. ¿Cómo será? Muy importante. Vamos a establecer una línea base que es la que ha funcionado, que hay pruebas científicas de que así nos podemos mantener seguros, y por ahí y arriba todo lo que se le quiera agregar pues es bienvenido. Pero lo fundamental es el uso del cubrebocas. La Secretaría de Educación Jalisco a las escuelas públicas envía cubrebocas, envía el gel, envía todos estos artículos, pero es la distancia en las aulas es clave, por supuesto, lo acabamos de decir, pero una manera muy sencilla para calcularlo en nuestro sistema educativo, que tiene aulas de dimensiones muy diversas y densidades de alumnos también muy diversas. Podría decirles que más de la mitad de las escuelas en Jalisco son escuelas pequeñas, son escuelas que tienen pocos, decenas de alumnos incluso, y que se ubican en poblaciones que también muy controladas. En estas, sin ningún problema, podrán ir los niños todos los días, todas las semanas. Y la distancia se cubre porque, por el tamaño estándar del aula, permiten estar grupos pequeños. Grupos grandes es donde hacemos una decisión especial. ¿Y qué es un grupo grande? Bueno, es muy sencillo calcularlo. Es calcular la cantidad de butacas que pueden estar en un aula, con sus pasillos respectivos y demás, y dividirlo por mitad. Si el grupo no rebasa la mitad de esa capacidad instalada, pueden ir nuevamente todos los días, todas las semanas. Si el grupo rebasa, y pongo un ejemplo, si caben 50 butacas en un aula y el grupo es de 25 menos, pueden ir todos los días, todas las semanas. ¿Qué pasa si son 30? Ahí sí, como superan la mitad de la capacidad instalada, tendrían que ir 15 y 15. Una semana, alterna con el otro grupo la siguiente semana. Eso te da una cantidad de metros que
hombre, no es preciso, a lo mejor aquí no estamos a 1,5 m, tal, pero el uso del cubrebocas, el hecho que estamos volteando hacia un solo sentido, en donde se procura ventilación, hace la diferencia. Insisto, hay mucha evidencia científica que con estas medidas permaneceremos sanos, y realmente las desinfecciones suelen ser en descuidos. Y hay un dato bien importante que creo que nos puede dar tranquilidad a los que somos padres de familia y vamos a enviar a nuestros hijos de manera presencial. Mientras estuvimos estudiando a la distancia, los contagios en la población de 0 a 14 años fue muy baja, muy baja. Evidentemente viene el verano y empieza a incrementarse, pero se incrementó de una manera muy significativa. Y en el verano no estaban tomando clases ni semipresenciales, ni grupos de seguimiento académico. Los niños o los jóvenes de esta edad se infectaron porque bajamos la guardia. Empezaron a salir a parques, plazas, centros comerciales, fiestas, vacaciones, transporte. Hoy, afortunadamente, tenemos 3 semanas en que este grupo de población viene disminuyendo en su tasa de contagios, señal que pues nos pusimos alerta. A veces, la verdad, se nos olvida que estamos en medio de una pandemia, y si nosotros somos disciplinados, vamos a poder tener condiciones seguras. Pero además, hay que decirlo, si un padre de familia a pesar de todas estas medidas, decide que su hijo estudie en casa, lo puede hacer. Solo tiene que tener en cuenta lo siguiente, y es muy importante. A diferencia del ciclo escolar pasado, donde el centro de la atención se le ponía a los niños que estaban a distancia, hoy se le va a poner a los que están presenciales. ¿Y esto qué significa? Que el padre de familia que decida que su hijo estudie en casa tiene que estar al pendiente de la autogestión, de autoaprendizaje, y claro, la Secretaría le va a brindar elementos como la página Recrea Digital, que es una página electrónica que está en la página de la Secretaría de Educación Jalisco, que tiene una serie de actividades por semana, por mes, tiene proyectos integradores, objetos de aprendizaje que van desde videos, infogramas, quizzes, y que de la mano pueden llevar al alumno a aprendizajes. ¿A qué nos comprometemos como escuela? A esos niños que han permanecido estudiando en su casa, o que van a permanecer en este ciclo escolar estudiando a casa, a evaluarlos. Nosotros vamos a estar evaluándolos desde las distintas escuelas, las 13,000 escuelas que operan en Jalisco, pero muy importante decirle a los padres de familia que opten por esta opción a distancia. Que ellos tienen que permanecer en contacto con la escuela, que tienen que estar seguros de que están inscritos en la escuela. Tuvieron que haber hecho los procesos de preinscripción en febrero. Si algún padre de familia no hizo su proceso de preinscripción, y déjenme decirles cuándo se hace un proceso de preinscripción. Solo se hace cuando el niño o la niña ingresan por primera vez a una escuela. Si está en la misma escuela y simplemente pasó de 4º a 5º de primaria, no lo tienen que hacer porque el proceso se hace automático. Ya tiene su lugar garantizado. Pero si ingresó a la secundaria, tuvieron que haber hecho un proceso. Si no lo hicieron, que estamos, por cierto, muy preocupados por 2% de los niños que no tuvieron una comunicación fluida el año pasado, y que nos interesa mucho decirle a esos padres de familia que estamos esperándolos en el siguiente ciclo escolar. No les capturamos calificación. Está previsto que cuando regresen estos niños a partir del lunes 30 de agosto se puedan evaluar, diagnosticar y después definir si hace falta un proceso de regularización para esos niños, se les dará, y el maestro del nuevo grupo le puede capturar la calificación del ciclo escolar anterior. Esto es muy importante para las familias que tuvieron una dificultad en contactar a la escuela, pedirles mucho que no tiren la toalla. Ahorita es un momento en donde lo importante es estar inscritos en la escuela. Ya los procesos de regularización, si demoran semanas, meses o años, tienen solución, pero abandonar la escuela sí nos pone en una condición muy desventajosa, evidentemente. Tenemos varias preguntas del público, secretario, por acá rápidamente. Una de ellas dice que hoy le tocó llevar el formato de inscripción para que le entregaran los libros a su hijo, y resulta que no se los recibieron porque tenía que pagar. Mi hijo pasó a 5º año y mi pregunta es si él perdería el año. Espero su respuesta. Muchas gracias. De ninguna manera. Eso es bien importante, David. A ningún padre de familia, niño, niña o joven, se le puede condicionar el derecho a estudiar, a estar en una escuela, por una aportación, una cuota. Estas aportaciones, hay que aclarar, se suelen organizar por parte de las asociaciones de padres de familia.
están normadas para que sean plenamente voluntarias. Sí. Está previsto que si un padre de familia, por la situación económica, no puede hacer esa aportación, pueda sustituirlo con un servicio en tiempo de trabajo, sí, o en especie. Incluso si ni eso puede hacer, no hay problema. El tema es muy sencillo. Queremos que los niños estén en la escuela, no les podemos poner barreras, y también entendemos a las asociaciones de padres que quieren poner mayores elementos de seguridad, que son perfectamente válidos, pero anteponiendo siempre el derecho a la educación de ese niño. Secretario, también tenemos más preguntas, sobre todo un reporte ciudadano que tiene que ver directamente con la temática del siguiente lunes. Dice: muy buenas tardes, por favor visiten la escuela primaria turno vespertino Jesús González Gallo. No tiene luz y por lo tanto no hay agua, y por lo tanto no prende la bomba de agua y no es apta para regresar a clases. Aunque las máximas autoridades educativas dijeron que no, es posible el regreso a clases en ese plantel. El jefe de sector quiere poner un tambo con agua de ambiente por mientras, ¿no? Y mi pregunta es la siguiente: los niños de primer grado, ¿cómo le van a hacer? Por favor, que nos puedan ayudar, que nos apoyen. ¿Quién les va a echar el agua a la bomba? Bueno, primero ya tomamos nota de la escuela para mandar el servicio técnico para que repare esa situación. Sí. Hay que decirlo, tenemos muchas escuelas que fueron robadas, vandalizadas, tanto tiempo sin estarse usando ciertas zonas de la escuela o la escuela en su totalidad, es natural que se deterioren, y más cuando tenemos un sistema de edificios, 7,200 edificios, poco más, que se construyeron hace varias décadas y que en el modelo de financiamiento nacional no está previsto el mantenimiento. Por eso es que cuando uno va a una escuela, en la mayoría de las veces la encuentra en mal estado, cosa que estamos cambiando de fondo. Tenemos en este momento, el gobernador ha invertido más de 3,000 millones de pesos para remodelar escuelas, y están alrededor de casi 700 escuelas en curso. Ya más de 100 se han entregado completamente renovadas, y aparte traemos otra estrategia para este tipo de casos que con todo gusto atendemos. Pero muy importante decirle a esos papás y a esos directores, primero es la seguridad, sí, a los directores, a los supervisores, que evidentemente están agobiados porque pues estamos demorando un poco en resolver todas estas situaciones, decirles que nadie está obligado a lo imposible y que necesitamos que la misma comunidad educativa pueda tener esta flexibilidad que también nosotros les sugerimos a los papás que tengan, y nosotros nos comprometemos a tener. Importantísimo reportar este tipo de cosas en la plataforma que está específicamente diseñada para ellos, se llama Recrea App, es una aplicación que conocen nuestros compañeros directores y supervisores. De esa manera nosotros nos facilita la programación de este tipo de intervenciones. Por aquí tenemos una pregunta rápidamente, dice: mi hija tiene 5 años y está por ingresar a la primaria, pero ella sabe leer, escribir, sumar, restar, pero no me la quieren aceptar porque cumple años hasta enero. Quisiera saber qué puedo hacer en ese caso, o aunque ella vaya más avanzada, tiene que hacer tercero de kinder. Muy importante el tema de la edad de nuestro sistema. Está previsto que los niños vayan conforme a su edad. Más por ser tan pequeña, ahí la recomendación sería hablar con el maestro, con la maestra, seguir en ese grado, en el grado que le corresponde, porque no todo tiene que ver con el desempeño académico. Es muy importante la convivencia social con los niños, y más ahorita. Y no es raro que haya niños que estén incluso superiores a lo que se espera en términos de aprendizaje. Lo hemos visto en la pandemia, cuando aplicamos la evaluación Planea, versión Jalisco, sí, nos pudimos dar cuenta que muchos niños están teniendo desempeños superiores, señalar que los papás estuvieron al pendiente, hay inteligencia por parte del niño y la niña, con plataformas es muy común que investiguen, profundicen a niveles a veces sorprendentes, pero insisto, lo importante es generar toda una formación integral que no solo va a los conocimientos factuales o a ciertas habilidades muy específicas del conocimiento. Y déjenme además sugerirle algo. En los próximos años me parece que vale la pena que considere una de nuestras alternativas de asesoría a través de nuestros departamentos multidisciplinarios, psicólogos, pedagogos, que la puedan evaluar y puedan orientar a la mamá. Recordemos que tenemos, si está en Guadalajara, tenemos el Centro de Altas Capacidades, el CEPAC. Acabamos de abrir, por cierto, el Bachillerato de Altas Capacidades. Ya conforme van creciendo los niños, evidentemente sí hace falta irles brindando otro tipo de elementos de inclusión. Secretario, tenemos muchísimas preguntas que nos estuvieron llegando, pero bueno, antes de despedirnos, nos comentan aquí: hola, muy buenas tardes. ¿Es obligatorio pagar la cuota voluntaria para que nos entreguen los libros? Esta ha sido una constante incluso en días pasados, y también quieren saber si va a haber recreo y cómo lo van a controlar. Bien. Estas dos. En el tema de las aportaciones, su nombre lo dice, son voluntarias.
voluntarias, insisto, muy deseables porque hay que decirlo, la colaboración de los padres es importante, pero nunca obligar o condicionar. Hay otras maneras de apoyar, lo decíamos, trabajo en especie o simplemente ser muy francos y decir en este momento la condición no lo permite. En el tema de los recreos, las jornadas van a ser completas, eso es muy importante decirlo, ya lo saben las escuelas porque se estuvieron preparando estos días, pero los padres de familia pensamos en su logística, es decir, ir un par de horas y luego regresar a los niños les resulta muy complicado porque a veces hay que trasladarse distancias importantes y si ya tomaste ese riesgo del traslado, por lo menos que la jornada sea completa. Claro. Y en ese sentido sí tenemos que ofrecer alimentos y bebidas y lo lógico evidentemente es fraccionar, tratar en la medida de lo posible que no convivan entre sí los grupos. Es muy importante sobre todo porque para seguir el protocolo cuando uno encuentra a alguien infectado indica 14 días de suspensión de actividades presenciales para las personas que estuvieron en contacto con ese niño, no para toda la escuela. Claro. Por eso es importante, por ejemplo, que los de primero no convivan con los de quinto en la medida de lo posible, simplemente servir alimentos pero escalonados a lo largo de la mañana o de la tarde. Perfecto. Secretario, pues muchas gracias por esta charla, se nos agotó el tiempo. Pues muchísimas gracias, David, Priscila, por el interés. Viene un desafío muy importante, no va a ser fácil el regreso a clases, reincorporarse a una nueva realidad. Pensemos en los niños muy pequeños o los que no conocen su escuela, su secundaria o su primaria, pero vale la pena. Hay que buscar ese equilibrio entre salud mental y salud física. Que van de la mano. Muchísimas gracias, secretario, por venir a atender esta entrevista y a todos nuestros televidentes que estuvieron reportándose con todos los mensajes. Quedaron muchísimos, los cuales los haremos llegar al secretario para, por supuesto, que los tome en consideración. Con todo gusto los atendemos. Así es. Momento de una pausa y continuamos con